negociando para cada caso y en cada supuesto cómo sacamos a un país o no lo sacamos, o invertimos o no invertimos, sin mecanismos federales de unificación. Imaginaos la satisfacción que tiene que tener un británico nacionalista. Imaginaos la tranquilidad que tiene que tener Estados Unidos de ver que Europa funciona. Fijaos, en derecho hablamos de 4 etapas. La etapa de máxima evolución del derecho es la etapa que se llama sub iure, que es el sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Antes está la etapa sub lege, antes está la etapa pacta sunt servanda, que quiere decir hay que obedecer los contratos, y antes, como primera fase evolutiva de lo jurídico, está el pacta sunt servanda rebus sic stantibus, que quiere decir, perdón por el latinajo, hay que cumplir los pactos siempre que las condiciones sean las que son cuando pacto. Eso es Europa, una caída de 4 escalones en la evolución jurídica que por otro lado es, digamos, una cadena también republicana o que viene del paradigma liberal republicano. Entonces, esperando haberos provocado lo suficiente, repito como conclusión la idea de que el futuro es o la República Federal Europea o la barbarie. Muchas gracias. Muy bien, después de la brillantísima exposición y, a mi juicio, provocadora y clarificadora también, pues se abre un turno de preguntas corto, porque nos ajustemos al tiempo. Evidentemente que lo has dejado claro, ¿no? Sí. Yo cuando no haya ninguna pregunta, quiero hacerle alguna. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien preguntaba? Sí. ¿Alguien preguntaba? Bueno, entonces pasa. Pregunta José Luis y para que acabemos. ¿Sí? José Luis, sí. Sí, vamos a ver. Tú sabes que hay muchas palabras plurívocas que tienen distintos significados según el contexto, etcétera. Por ejemplo, la idea de jacobinismo. Por ejemplo, yo alguna vez, cuando hablo o escribo, digo, cuidado, yo soy jacobino, no girondino, en el sentido de radical, de progresista, de izquierda, de rojo, como queramos decir, ¿no? En el sentido, o sea, yo soy partidario de cortar la cabeza al rey, no de salvarla como querían los girondinos. Y también, claro, cuando Rosa, que es una vendedora de agua, pues habla, pues es una jacobina en otro aspecto, en un sentido totalmente distinto. Es una precisión que bueno, que es que yo me considero jacobino, pero en el sentido de radical, en ese sentido. Y otra cuestión, bueno, y por no citar a don Antonio Machado cuando decía mi sangre jacobina, claro. Y la otra cuestión es si valdría todavía la definición que a veces se ha usado bastante en clases pues, de mi asignatura, tal. Un Estado es un conjunto de instituciones y aparatos. Si eso resumiría muchas cosas, instituciones y aparatos. Eso, a esos segundos sí, sin paliativos, ¿no? Más o menos. Vale, pues nada más. Gracias. Siento que te hayas dado por aludido con el jacobinismo. No, ¿cómo decía? Que no aludido, sino mencionado. No sé quién decía o algo así. Que en efecto los conceptos, es lo primero que dije, los conceptos tienen historia. Es decir, la diferencia es que cuando hablamos de objetos tenemos que construirlo distinguiéndolo de todo lo que les rodea. Yo tengo que deciros que esto es de plástico, que esto es transparente, etcétera, etcétera. Pero cuando hablo de conceptos, me basta para construirlo utilizar el contrario. Por ejemplo, hombre no es un objeto, hombre es un concepto, pero atención, tiene como opuestos animal, mujer, podríamos seguir así indefinidamente. Entonces los conceptos, igual que los objetos se construyen, pero a diferencia de los objetos, el concepto aleja al observador del observado y el objeto lo acerca. Entonces, cuando yo digo los jacobinos, me refiero a esta idea. En los paradigmas de fundamentación de los derechos humanos hay 3 muy claros.
que son el individualismo, el estatalismo y el tradicionalismo. El tradicionalismo, que sería, digamos, el que pertenece a la tradición británica, y lo que los jacobinos son es claramente estatalistas, si queréis, estatalistas e individualistas antitradicionalistas. Pero ellos son, digamos, los que acuñan esa idea de la nación en armas, de la France, que todavía... ellos son los que convierten a Francia en el arquetipo del Estado-nación. Y ante ellos, la cultura jurídica francesa sigue siendo profundamente nacionalista en este sentido, ¿no? Kelsen, que es el teórico del derecho más importante del siglo XX, heredero de la tradición kantiana, en una conferencia que da en París, se pone nerviosísimo y casi gritando, dice: ser francés es tener pasaporte francés. ¿Qué quiere decir? Ser francés no es ni ser blanco, ni hablar la lengua, ni hablar esto, sino exclusivamente tener el vínculo de ciudadanía con el Estado, ¿no? Y digamos, ese es el eterno debate que en el interior del paradigma republicano se da siempre. Es, en otros términos más lejanos, el debate entre Kant y Hegel. Cuando Ratzinger, el Papa, en un debate que tiene con Habermas, probablemente el filósofo vivo más importante de nuestro tiempo, lo acusa de liberal, Habermas le responde: oiga, el liberalismo con el que usted tiene problemas, dice literalmente, y esto es muy importante para los republicanos, dice: nosotros solo lo compartimos en la parte que tiene de republicanismo. Es decir, liberalismo y republicanismo son primos, tienen el mismo origen y demás, pero no es lo mismo ser liberal que ser republicano. Es decir, obviamente tienen, digamos, la misma génesis. Y Habermas lo que le quiere decir a Ratzinger es: si usted me está acusando de favorecer la libertad de mercado y el dominio de los mercados sobre los estados, se equivoca de adversario, porque yo no soy eso. Ahora, si de lo que estamos hablando es de la idea republicana, sí. Porque entonces sí soy liberal. José Luis. Yo creo que ya no habrá más preguntas, ¿no? Por el principio. Sí, yo había te preguntas. diría, por dejar a los compañeros hablar, que concentren las preguntas después de la intervención de Antonio. ¿Lo ofrecería así entonces? Es indiferente. Yo encantado, pero temo enrollarme y No te dejaros... No te enrollar porque no te vamos a dejar, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Venga, dos preguntas y acabamos. En primer lugar, aquella compañera. Vale.
Telegráficamente respondo. Lo del jacobinismo me lo salto, porque, vamos, renuncio. Preferiría que imaginarais que nunca he pronunciado esa palabra. La primera cuestión de peces barbas sí que la voy a explicar muy brevemente también. Lo grave es que quien pronuncia esto es uno de los 7 padres de la Constitución española. Y el constitucionalismo, el paradigma constitucional, que está muy vinculado al paradigma liberal republicano, actúa como si la nación, el Estado y el pueblo hubiesen nacido el día que la Constitución... Os pongo un ejemplo clarísimo que me vais a entender enseguida. La segunda o la tercera o tal vez la primera sentencia que dicta el Tribunal Constitucional Español en el año 1981 es un supuesto de una mujer que fue desheredada por ser hija extramatrimonial en los años 50. Su padre muere en los años 50 y en ese momento era lícito, era legal, que heredasen solo los hijos habidos dentro del matrimonio. Como ella nace fuera del matrimonio, pues cuando entra en vigor la Constitución española y abole, como no puede ser de otra manera, la bastardía, porque el estatuto de bastardo es un estatuto feudal, es un estatuto del antiguo régimen, ella va a los tribunales y le van diciendo en la jurisdicción civil uno detrás de otro que no. Dice, mire usted, si esto le pasase ahora, sí, porque ha cambiado la Constitución, ha cambiado el Código Civil y desde luego no se puede hacer una discriminación entre los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio a efectos sucesorios. Pero usted, esto le pasó en los años 50 y entonces el Código Civil permitía la discriminación por bastardía. Y por tanto era así. Cuando esto llega al Tribunal Constitucional, esto se lo dice incluso la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Cuando esto llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional anula la sentencia del Tribunal Supremo. Fijaos, ¿qué es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional ahí? Tenemos que actuar como si la Constitución del 78 hubiera estado vigente en los años 50. Esto es una ficción, obviamente, pero es que así funciona el derecho, con la fictio iuris. Entonces, que Peces Barbas diga, nos quedamos en 1711, ¿nos quedamos quiénes? Porque si usted se está refiriendo al pueblo constitucional nacido en 1978, desde luego yo no me quedé con nada, ¿eh? O sea, de entrada, usted me saca de ese nosotros. Porque yo no me he quedado con Cataluña, ni he evangelizado América, ni yo ni mi antepasado. Y además, primero, de ese nosotros nos saca. Y segundo, usted, que es padre de la Constitución, no puede utilizar un nosotros preconstitucional, que es la idea en virtud de la cual, esto os podría poner cientos de ejemplos de esta utilización versada. Por ejemplo, en el tratamiento de las víctimas del terrorismo etarra hay una diferencia fundamental entre las víctimas de después de la entrada en vigor de la Constitución a las víctimas de antes. Sin embargo, si vosotros observáis en el cómputo de víctimas de ETA, aparecen las discrepancias. Porque, desde luego, las listas que hacía Mayor Oreja, cuando era ministro del Interior, incluía también las víctimas del franquismo. ¿Cómo sí? ¿Por qué? Porque ya estaba España. Bueno, mire usted, eso puede ser una opinión históricamente fundamentada, pero constitucionalmente no tiene fundamento. Es decir, la Constitución no es solo, es un tiempo simbólico que va para adelante, va para atrás y tiene un campo de actuación, digamos, autónomo, ¿no? Y por eso la gravedad, el nacionalismo español tiene esta peculiaridad, es que además no se manifiesta. Miren, hace poco un señor acusado de haber matado en el metro a alguien en una pelea, en fin, era un skinhead o algo de esto, le pregunta al fiscal, ¿es usted neonazi? Y dice el chico, ¿neonazi? No, yo soy español. Fijaos, los que dicen que no existe el nacionalismo español, ¿hasta qué punto es fuerte el nacionalismo español que puede sustituir a una cosa tan fuerte como ser neonazi? Dice, no, yo no necesito ser neonazi.
Yo tengo una ideología más fuerte que esa, que es ser español. La segunda pregunta es muy curiosa del fiscal. Dice, ¿qué significa para usted ser español? El fiscal sería constitucionalista. Porque, claro, ser español, según la Constitución, quiere decir exclusivamente estar sometido al ordenamiento jurídico, tener pasaporte español. Y dice él, pues, ser español significa que me gusta que gane la selección española de fútbol. Es decir, ¿qué es lo que hace el chico? Citar la principal fuente de legitimidad del nacionalismo español contemporáneo. Muchas gracias. Yo creo que vamos a seguir la segunda parte y yo solamente quiero despedir diciendo una cosa para que limara un poco el tema del jacobinismo. Evidentemente que hay muchas contradicciones históricas y reales, pero a muchos de nosotros, cuando pensamos que le cortaron la cabeza al Borbón, se nos pone la risa tonta, ¿no? Eso es así. Bien, pues Antonio Romero, al que tengo el placer y el honor de presentar, para mí encarna el espíritu republicano que definió la Revolución Francesa con el lema libertad, igualdad y fraternidad, lema que ha defendido, digamos, con su vida y con sus obras. Este malagueño de pro lleva trabajando para el bien común desde la izquierda, siendo militante del PC y de comisiones obreras desde la época de la clandestinidad, por lo tanto, muchos años ha. Se ha implicado activamente en la política autonómica y nacional, sindical, ha sido secretario general del Campo de Andalucía, fue miembro del Comité Central del PC en 1978 y es bien conocido por sus intervenciones como diputado en el Parlamento de Andalucía desde 1982 y en 1989 pasó a la política nacional como diputado de Izquierda Unida, donde protagonizó en el Parlamento duros enfrentamientos, entre otros, en defensa del federalismo y la jornada laboral de 35 horas. Ha sido coordinador general de Izquierda Unida Los Verdes de Comunidad Andaluza y se ha presentado como candidato a presidente de la Junta de Andalucía y a la Alcaldía de Málaga, lo cual le ha proyectado enormemente a todos los niveles. Actualmente ha dejado la política institucional, pero sigue trabajando en Izquierda Unida, sigue trabajando por la izquierda y hoy está aquí, creo, como representante o como presidente, mejor dicho, de la Red Municipal de Municipios por la República. A sus múltiples facetas dentro de la política ha añadido últimamente la de escritor y divulgador, con libros como ¿Por qué no me callo? O las recientes memorias donde se presenta como un jornalero en los secretos del Estado. Este hombre, que no se calla, va a hablarnos en continuación a José Luis Serrano, al cual no he podido presentar, pero encantadísima de haberlo hecho. Por lo tanto, Antonio, tienes la palabra para seguir con esos temas. Gracias. Buenos días, queridos compañeros y compañeras, queridos amigos y amigas. Es para mí un honor y un placer estar aquí en esta jornada. Felicito a sus organizadores y agradezco las palabras cariñosas de la presentadora, que ha hecho un breve esbozo de mi biografía política al darme la palabra. Yo me ha impresionado muy positivamente, como siempre, leo sus escritos, lo que ha dicho José Luis Serrano. Creo que es un debate muy importante el que se ha lanzado aquí. Yo tengo alguna discrepancia, luego la plantearé, aprovecharé mi turno de manera oportunista para plantearlo. Yo he llegado un poco tarde porque me dijeron que era a las 11. Ya sabéis que de Humilladero a Granada hay 100 kilómetros. Hay en Andalucía 767 municipios. Teníamos un secretario en Comisiones Obreras del Campo, que era el secretario de organización, que decía, si vas cada semana a un pueblo, tardarías 16 años en ver todos los pueblos de Andalucía. Sabéis también que Granada tiene el mayor número de pueblos, 167, porque Javier de Burgos era motrileño, barrió para casa cuando se hizo la división administrativa de España en provincias.
y tiene 167. Pero, en fin, yo estas notas de color quería plantearlas. Ha terminado hablando de Al-Ándalus, ha hecho una alusión Serrano, decir que cuando el gran capitán acampó en Santa Fe para sitiar a Boabdil y se firmaron las capitulaciones en Santa Fe, la ofensiva se inició en Humilladero, con 11.000 hombres armados para atacar el Reino de Granada, que salieron al grito de salga el sol por Antequera, porque hay 3 horas, de las 3 de la mañana a las 4 horas, a las 7, 18 kilómetros de Humilladero a Antequera. Ya sabéis el origen de salga el sol por Antequera. El gran capitán, que era Fernández de Córdoba, el de Montilla, presentaba las cuentas a la reina diciendo entre palas, picos y asadones 5 millones. Cuando las cuentas no están claras en España se dice estas son las cuentas del gran capitán. Era un gran militar, pero era muy corrupto. Y obligó a Boabdil no le respetó una de las condiciones de las capitulaciones de Santa Fe, que a mí me gusta mucho, que era que le dejaran retirarse a sus campos de Dalía y de Berja a cazar con sus galgos y halcones. A mí me gustan mucho los galgos, como sabéis. Pero los señores de Castilla le presionaron y tuvo que morir en Marruecos el último rey andaluz de nuestra tierra. Si le hubiera cogido la ley de extranjería, que con 3 años se demuestra arraigo, el que llevaba muchos siglos aquí podía haber demostrado arraigo, aunque nosotros no compartimos la ley de extranjería. Yo quiero entrar de manera muy breve, porque de lo que se trata es de luchar por la Tercera República aquí y ahora. Julio Anguita va a intervenir aquí en esta jornada. Él decía una anécdota que ocurría en una aldea griega de un joven que regresó de Rodas, que se celebraron unos juegos, y decía en la aldea un grupo de ancianos que estaban allí sentados en la plaza del pueblo: yo en Rodas salté 2 metros, yo en Rodas corrí en muy poco tiempo 100 metros lisos, yo en Rodas levanté tantos kilos de peso. Y un anciano, harto de escuchar esas historias, se levantó de su asiento y le dijo: esto es Rodas, salta aquí. Es decir, hay que dejar el republicanismo de salón, el republicanismo estético, esa frase incomprensible de yo soy intelectualmente republicano, pero coyunturalmente juancarlista. Esa frase hay que dejarla. El republicano debe ejercer de republicano ya. Y la lucha por la Tercera República no es a medio y largo plazo, es la lucha de hoy. Es la lucha de hoy. Hay que introducir en la agenda política española la lucha por la Tercera República. Y ello por varias razones. La Constitución de 1931, que es una Constitución de poco más de 120 artículos, que se redactó en noviembre del año 1931, se aprobó, es uno de los textos más hermosos, más avanzados y más modernos de la historia del constitucionalismo europeo y mundial. Tiene un artículo 1 precioso. Dice: España se constituye en una república de trabajadores de todas las clases. En el artículo 6, España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Se separa la Iglesia del Estado, se inicia el camino de la autonomía y del autogobierno de los pueblos de España y se aborda la reforma agraria, se construyen más de 40.000 escuelas, más que nunca en la historia de España, y fue la República de los Sueños. Cuentan una anécdota en mi pueblo. En el año 31, cuando se ganan las elecciones municipales, el 14 de abril, los partidos republicanos, la gente viene del campo a celebrar la llegada de la República, a la que une la lucha por la reforma agraria, y todos los caminos se llenan de gente para darle vivas a la República en una manifestación que se celebraría en el pueblo. Antes vivía mucha gente en el campo, había muchas labores agrarias y habían abandonado todos los trabajos en el campo para venir al pueblo a celebrar la llegada, la proclamación de la Segunda República. A la entrada de mi pueblo hay una caseta de la luz que la construían unos albañiles de Córdoba, que serían especialistas en este tipo de construcciones. Y bajaron de los andamios y se sumaron al cortejo de jornaleros y campesinos que iban dando viva a la República por los caminos, padrones, vías pecuarias, realengas que conducían al pueblo. Y uno de los albañiles de Córdoba decía: a la mierda el de los palitroques. Y luego se descubrió que el de los palitroques era Alfonso XIII, que tenía una pelliza, una trinca, en lugar de tener botones tenía unos palitos
con un asiento en una fotografía oficial. Bueno, esa frase indicaba un mensaje contundente de la clase obrera a la monarquía y al rey. No dijo a la mierda Alfonso XIII, no dijo a la mierda el rey de España, dijo a la mierda el de los palitroques. Es decir, era un desprecio del pueblo a lo que significaba la monarquía, a lo que significaba Alfonso XIII, a lo que significaba de opresión. Luego la República de los Sueños fue ahogada en sangre con la represión y la sublevación de los militares fascistas, apoyados por Hitler y Mussolini, como conocéis, y el general más mediocre de la historia de Europa, el general Franco, pues encabezó esta sublevación. Hay un recuerdo de la República, hay una lucha por la memoria histórica, que es muy importante, hay un gran recuerdo sentimental, cultural y político, y en la transición se abandonaron toda una serie de reivindicaciones que hoy es necesario defender y rescatar, porque la transición se estableció con una Constitución fraudulenta en el modelo de Estado. No se hizo un referéndum para que España votara entre monarquía o república, como se hizo con la caída de Mussolini y la liberación de Italia, como se hizo en Grecia cuando cayeron los coroneles. El pueblo votó si quería una monarquía o la república en un referéndum y se hizo una constitución republicana. Aquí esa es una asignatura pendiente de la democracia española. Esa es una razón de peso para luchar por que se consulte a nuestro pueblo y se abra un proceso constituyente hacia la Tercera República. Es más, todas las personas que hoy en España tengan menos de 51 años, la mayoría demográfica del país no votó la Constitución de 1978 y no tiene por qué sentirse vinculada a ella. La Constitución tampoco son las tablas de la ley, se pueden modificar. De hecho, ahí tenemos a Rajoy y Zapatero modificándola, poniendo el pago de la deuda por delante de las políticas sociales y de inversión pública. Por lo tanto, ese referéndum había que haberlo establecido de manera clara y contundente en España. El meter dentro de la Constitución como de rondón el modelo de Estado privó a la sociedad española de pronunciarse sobre monarquía o república. Luego se hicieron toda una serie de normas que han establecido que España sea un régimen monárquico, corrupto, sin democracia real. Es muy importante que conozcáis la ley electoral, todo el mundo la sabe, pero la ley electoral, en lugar de tener ahora Izquierda Unida 11 diputados, tendría que tener 25. Cuando estábamos Julio Anguita, yo, Baltasar Garzón, que está aquí en el Congreso, pues en lugar de tener 20 diputados, tendríamos que haber tenido 47. España nunca habría tenido mayoría absoluta y se hubiera decidido por el PSE y por Izquierda Unida, con esa fortaleza parlamentaria, muchas situaciones clave de la política española. Y como las penas con pan son menos, algunas que tenían mucha prisa por ser ministras, lo podrían haber sido con nosotros, sin cambiarse la chaqueta. Pero bueno, esto es una broma. La ley electoral, fijaros la ley electoral. Un ejemplo concreto. Ha hecho un estudio Baltasar Garzón muy importante, pero un ejemplo concreto. Cuando se pactó la ley electoral, intervino Alfonso Guerra con Óscar Alzaga, Herrero de Miñón y Landelino de la Villa. Y cuando salió de la reunión, con la ironía y la inteligencia que caracteriza a Guerra, hizo una afirmación que fue la siguiente: hemos pactado una ley electoral con la UCD donde las hectáreas y las vacas votarán más que las personas en España. Y llevaba razón, pero también se equivocó Santiago Carrillo ahí, porque creía que el PSOE no iba a ser el partido mayoritario en el seno de la izquierda española, porque no había luchado contra el franquismo, porque no tenía hoja de servicio ante nuestro pueblo de lucha por las libertades. Y pensaba que en España podría darse una situación como la Italia de aquella época, una UCD fuerte o la derecha que resultara en su evolución política democrática y un PC fuerte y un partido socialista más débil. Y se aceptó una ley electoral que da 2 diputados fijos a cada circunscripción, independientemente del número de habitantes,
y que originaba el hecho de que un diputado de Soria se sentara a mi lado, como yo, diputado de Málaga, con 90.000 votos, y el diputado de Soria con 10.000. Que no valiera ningún resto, no hubiera Colegio Nacional de Restos, que todos los votos no fueran iguales. Luego, la primera idea republicana, todos los hombres y las mujeres son iguales, todos los ciudadanos son iguales. En las elecciones, que es el ADN de la democracia, todos los votos deben tener el mismo valor, deben ser iguales. Pues en España no todos los votos son iguales. ¿Y por qué no quieren cambiarlo? Ni el PSOE ni el PP, porque son ventajistas y hay una ley canalla, fraudulenta, que va contra un valor fundamental de la Constitución y de las ideas republicanas y ciudadanas libres, que es que todos los votos son iguales. Esa idea es muy importante. Una auténtica democracia no se puede basar en, por ejemplo, imaginaros que un árbitro llega a un pueblo a arbitrar un equipo de fútbol, un partido de fútbol, y baja a los vestuarios y le dice: ustedes, su equipo, tiene derecho a subir al campo con 4 jugadores y el equipo contrario con 11. Su equipo, de cada gol que marque, le damos por válido cada gol que marque, y su equipo tiene que marcar 4 goles para darle por válido 1. Esos son los resultados electorales. Mariano Rajoy hoy no tendría mayoría absoluta. Ya sabéis que las elecciones acaban de celebrarse, que la gente dice en Andalucía, que tiene mucha gracia para hablar de política y de hechos históricos, que fue en un día muy señaladito, el 20 de noviembre, y que el 20 de noviembre se fue un gallego de la vida y de la política y ha llegado otro. Pero que es muy importante que luchemos por una ley electoral justa y democrática. Abrir un proceso constituyente por la Tercera República es fundamental. Hay un tema clave: la transparencia en los asuntos públicos. En el mundo hay 60 paraísos fiscales. En Europa, Gibraltar, Andorra, San Marino, Luxemburgo, Liechtenstein, el Vaticano y las islas que rodean el Canal de la Mancha. Lo de Gibraltar es terrible: 30.000 habitantes y 80.000 sociedades mercantiles registradas. O 60 paraísos fiscales con 3,5 millones de sociedades tapaderas, donde es la caja B del capitalismo, el escondrijo del dinero negro y criminal. Allí se esconde el dinero del narcotráfico, de la prostitución, de la venta de armas, del comercio de los metales preciosos y de las grandes fortunas que tienen libertad de circulación el capital, y de los deportistas de élite, que luego le pagamos cuando representan a España, el hotel en las Olimpiadas o en el lugar donde se celebre, que no debería representar ningún deportista a nuestro país si no tiene domiciliado sus cuentas bancarias en España. Pero os diré más: de los 7 grandes bancos, 6 tienen filiales en paraísos fiscales, entre ellos el Santander, que Zapatero lo llama a tomar cafelitos a la Moncloa. Los gobiernos dejan de ingresar 350.000 millones de euros por la existencia de los paraísos fiscales. El 74% del dinero invertido en el urbanismo criminal de la costa y en Marbella procedía de 3 paraísos fiscales: Gibraltar, Luxemburgo y las Antillas holandesas. Es que no se daban cuenta Chávez y luego Griñán y la hacienda pública, que las lavadoras llevaban un ritmo industrial en esa zona. De los 3.000 millones de euros que recauda la Junta de Andalucía por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la venta de un inmueble, de los 3.000 millones que se recaudan al año en Andalucía en esos impuestos, 1.000 millones son de Marbella y de la Costa del Sol. Es un dato, ¿no? Blanco es y la gallina lo pone. Pero ha abierto el Banco de España 2 expedientes contra el blanqueo de dinero negro y ha cerrado 2. Y cuando yo denunciaba, cuando era diputado, las mafias en la Costa del Sol, decía: eso es un invento del diputado de Izquierda Unida Antonio Romero, porque las mafias no existen en la Costa del Sol. Ahora han detenido a 1.333 en los últimos 4 años y a grandes jefes mafiosos. Yo espero que me pidan perdón los ministros de aquella época, de Felipe González, y que no tarden tanto como la Iglesia con Galileo. Yo espero que me pidan perdón. Pero la política fiscal es una idea clave republicana y también federal. Le he escrito una carta abierta a Durán y Lleida sobre ese tema. Pero es muy interesante que sepáis
que la política fiscal es clave para nosotros, para una idea republicana y para una solidaridad, para que pague más el que más tiene y para mantener los servicios públicos de calidad. Y la política fiscal es muy importante luchar contra las bolsas de fraude, que no están entre la gente que está trabajando en el campo verdeando aceitunas, por ejemplo. El otro día, y os va a llamar la atención la anécdota, hicieron un programa para luchar contra el fraude de la gente que verdea aceitunas, de las cuadrillas de jornaleros que hay en el campo. Mandaron un helicóptero, como si fueran filmando películas sobre plantaciones de narcotráfico, para ver los fraudes en las cuadrillas de jornaleros. Mandaron unos inspectores al medio del olivar y mandaron la Guardia Civil para respaldar su inspección y el levantamiento de actas. Hechos demostrados. En la cuadrilla de trabajadores que estaban verdeando un olivar en la comarca de Antequera, en concreto en Mollina, había un trabajador que había agotado el desempleo de la construcción y cobraba 400 y pico euros de la ayuda familiar, a lo que estaba incorporando de manera ilegal 50 euros de jornal del verdeo. En total no llegaba ni a los 500 euros. 2 pensionistas del campo con 600 euros de pensión, que para ayudarle a los hijos que tienen situaciones difíciles con la hipoteca y con todos los temas, estaba sumando a su pensión modesta de 600 euros los 50 euros de jornal. Y el agricultor que vende la aceituna a una miseria a 50 pesetas, cuando la vendía a 80 en la época del año 80, en los puestos y en las almanzaras y en las cooperativas. Les sancionaron en el acta de fraude a todos, incluido el agricultor, con 25.000 euros. Entonces, el artículo era desarticulada una peligrosa banda de verdeadores que ponía en peligro el equilibrio fiscal del Estado. ¿Por qué no hace usted, señor Zapatero, por qué no envía el helicóptero a la Castellana y sobrevuela las sedes del Santander y de los grandes bancos, que es donde está la bolsa de fraude fiscal? ¿Por qué no se eliminan los paraísos fiscales? Es una idea antidemocrática que vulnera principios republicanos, éticos y de la decencia, que Botín vaya a tomar cafelito a la Moncloa y los agricultores de Mollina sean sancionados por los inspectores de Hacienda. Es un tema muy grave ese hecho. Hubo una reunión del G20 diciendo vamos a acabar con los paraísos fiscales. Nunca más se supo, al contrario. Y se ha producido un enfrentamiento, una fractura entre el capital financiero y el capital productivo gravísimo. Hay una frase que dice, el dinero hace dinero, que es terrorífica. Hay un campesino en mi pueblo que dice un poner. Ya sabéis que en lugar de decir un ejemplo, se dice un poner. Metamos en un saco 3 millones de euros. Llevemos el saco con los 3 millones de euros dentro amarradito y lo metamos debajo de una viña o de un olivar. No vayamos más ni a podar, ni a tarar, ni a sulfatar, ni a hacer nada. A ver qué produce el dinero. El dinero no produce riqueza. La riqueza la produce el trabajo manual e intelectual de los hombres y las mujeres. Marcelino Camacho tenía una frase hermosísima. Decía, todo lo que hay de bello y útil en la sociedad es el producto del trabajo manual e intelectual de los hombres y las mujeres. Es el trabajo. El dinero no produce nada. Por eso es tan grave ese divorcio entre el capital productivo y el capital financiero. Sarkozy vino de una reunión del G20 diciendo la República Francesa va a apoyar el capitalismo productivo y le va a declarar la guerra al capitalismo financiero y especulativo. Nada de eso se ha hecho. Al contrario, se ha reforzado en la banca, se ha reforzado el sistema financiero. Nosotros lo que queremos es que la lucha por la República esté llena de contenidos. Por eso hemos puesto en marcha un movimiento que es la Red de Municipios y Cargos Públicos por la Tercera República, donde los ayuntamientos aprueban en sesión plenaria, en el punto número 10 o número 11, que este modelo de Estado está agotado y que es necesario luchar por un modelo de Estado republicano. Y votan porque son instancias democráticas que pueden votar sobre el modelo de Estado. Los ayuntamientos son Estado, luego pueden votar sobre el modelo de Estado. Dice el PSOE y el PP, eso no son competencias municipales. Aquí solo se debe hablar de parques y jardines, de recogida de la basura, de la guardería infantil y del paso de cebra que hay en tal barrio que ha habido un par de accidentes. Bueno, pues se puede hablar de todo eso, pero los ayuntamientos han hablado de la guerra de Irak,
han hablado del Sáhara, han hablado de temas internacionales porque gestionan sus competencias y opinan como instancias políticas sobre temas políticos generales. Es muy importante que se haga eso. Se han aprobado en más de 30 ayuntamientos de España, de diversas comunidades autónomas, abrir un proceso constituyente hacia la Tercera República. Y las actas se han depositado en las Cortes Generales. Y se ha hecho una fotografía de todos los alcaldes con las actas de sus plenos en la puerta del Congreso de los Diputados. El origen de la Segunda República fue municipalista, fue resultado de unas elecciones municipales y del movimiento social, de la lucha del movimiento obrero, los intelectuales, las capas medias de la población, pero es muy importante que los ayuntamientos jueguen un papel de punta de lanza a favor de la Tercera República en España. Hay que explicarle a la gente que los ayuntamientos que han aprobado caminar hacia la Tercera República y declarado agotado el actual modelo monárquico de la Constitución del 78, al día siguiente de aprobarlo han abierto el grifo y ha salido agua, la farmacia ha abierto, las panaderías han abierto, los niños han ido a la escuela, o sea, no ha pasado nada, no se ha hundido el mundo. Por eso es tan importante que eso se haga. Os contaré una anécdota. En mi pueblo les pilló desprevenido y votaron a favor los 4 concejales del PSOE. Pero se formó tan gana en los medios de comunicación que Chávez, que era entonces el presidente y el secretario del PSOE andaluz y presidente del PSOE de España, le dio 24 horas para que retiraran el voto. Fueron 24 horas republicanos. Yo le mandé una carta a Chávez diciéndole: qué vergüenza que ustedes hayan cambiado de ideólogo de cabecera y hayan quitado a Pablo Iglesias y puesto en su lugar a Jaime Peñafiel. Se cabreó conmigo, pero es muy grave este hecho, la actitud del Partido Socialista en este campo, porque desde entonces, a pesar de que algunos concejales socialistas han hecho gestos a favor de que se aprueben las mociones, no se han planteado con claridad la defensa de un modelo republicano en España, la defensa de la Tercera República, del superar la Constitución del 78, de desvincularnos de la Constitución del 78. Las Cortes Generales habilitan una partida de casi 9 millones de euros para el sostenimiento de la Casa Real. La Constitución dice: las Cortes Generales habilitarán una partida para el sostenimiento de la Casa Real de la que el rey dispondrá libremente. Y nosotros le hemos dicho todos estos años a la mesa del Congreso de los Diputados: muy bien que disponga, pero que luego nos diga lo que ha dispuesto. Dispone y luego no dice nada. Es el paraíso fiscal 61, la monarquía española. Juan Carlos I es el paraíso fiscal 61. Hay una revista belga que publicó que después del duque de Liechtenstein y de la reina Isabel II, el tercer monarca en fortuna y riqueza es Juan Carlos I, que vino con una mano delante y otra detrás en el franquismo a formarse. La monarquía española no tenía bienes, fueron confiscados por la Segunda República, adscritos al patrimonio nacional, y ahí se mantienen, y se le calcula una fortuna de 1.700 millones de euros. Pero es más grave aún. Yo he hecho preguntas parlamentarias en este último periodo para el grupo actual, dirigiéndose al Gobierno, para ver si miembros de la familia real tenían dinero en paraísos fiscales. Y ha aparecido Urdangarín con dinero relacionado con sus gestiones que están siendo investigadas por la justicia en paraísos fiscales. No se puede dar 9 millones de euros de dinero público a la Casa Real con una opacidad total, sin saber cómo se distribuye y cómo se gasta. El parque móvil lo mantiene el Ministerio de Economía y Hacienda, los viajes los paga el Ministerio de Asuntos Exteriores o las Fuerzas Armadas si se hacen en aviones del Ejército del Aire, y es una asignación escandalosa. Por lo tanto, si todo el mundo quiere transparencia, esa es una idea. El Estado no puede heredarse como si fuese un cortijo. Esa idea es central. Se puede ser más de izquierdas o menos, más progresista o menos, tener unas ideas políticas o otras, pero si se es demócrata, no se puede aceptar que el Estado se herede como se hereda un cortijo. Si la gente elige democráticamente su alcalde y su alcaldesa, su delegado en la fábrica, su delegado en la facultad o en el instituto de estudiantes, el presidente de su escalera
el presidente de su asociación de vecinos, el presidente de su cooperativa, tiene que elegir también el presidente o la presidenta del Estado. Además, es de un machismo impresentable, porque hoy se celebra el Día contra la Violencia de Género, la sucesión a favor del varón frente a la mujer en la corona. Pero es muy importante que estos temas se resuelvan. Yo voy a concluir diciendo que nosotros queremos luchar por la Tercera República aquí y ahora, que nos consideramos desvinculados de la Constitución de 1978, pero que no queremos una república formal que establezca una legitimidad del Estado-nación y que legitime la propiedad privada. La república tiene que establecer que la riqueza del país está supeditada, como dice la Constitución española actual, al interés general. El interés general no es el interés de botín, que no se presenta a las elecciones siempre gana. El interés general es el de la gente, el común. Una Constitución basada en los derechos de los hombres y las mujeres siendo iguales y toda la riqueza que sea supeditada al interés común. Por eso es muy importante que planteemos una lucha a muerte contra la propiedad privada. Lo que ha fracasado en el mundo es el capitalismo. El capitalismo es un fracaso rotundo. Voy a daros dos datos que son muy esclarecedores. La Casa Blanca destinaba en el año 2000 280.000 millones de dólares a defensa. La asignación a defensa al Pentágono en este año 2011 es 680.000 millones de dólares. En el mundo hay 1.500.000 millones de dólares dedicados a la carrera de armamento, 224 por habitante del planeta. Hace poco nació el niño que hacía los 7.000 millones de habitantes en el planeta. Es un escándalo que haya 1.000 millones de hambrientos y 1.500.000 millones de dólares dedicados a la carrera de armamento, de los que España se incorpora con la candidata Chacón o precandidata junto a Rubalcaba. Ya sabéis que el PSOE tendrá que hacer una reflexión, pero que el comando Rubalcaba junto al señor X hayan protagonizado la campaña electoral, uno representando al gas natural con 126.000 euros, que lo suma a los 82.000 del expresidente, más las mediaciones con Mohamed V, en nombre de Carlos Slim, que es el dueño de los teléfonos de México, no se tiene ética ninguna cuando ese señor se presenta como el voto útil de la izquierda. Será el voto útil del Consejo de Administración. Pero vamos, eso lo va a sanar también. Entonces, el planteamiento es que sería muy importante una república que asentara sus valores en la paz, en la solidaridad, en el federalismo. Un federalismo que tiene que establecer que los territorios, España es plural, tiene competencias, todos los estatutos de autonomía, pero no debe establecerse privilegio. Lo decía Serrano, hay tres modelos en la arquitectura constitucional en el mundo: los estados centralistas y unitarios, los estados confederales y los estados federales. El que mejor viene, en nuestra opinión, a la situación de España y a su pluralidad es el Estado federal y solidario. En Barcelona pagan más impuestos a la hacienda, más cantidad que en Andalucía. Eso se debe a su nivel de vida, a su tejido industrial. Pero pagan los ciudadanos, no paga Cataluña, que viven en Cataluña. No hace una aportación fiscal Cataluña, que además recibió 1 millón de migrantes andaluces que explican su desarrollo industrial, tecnológico y de prosperidad hoy en España. La Caixa, por ejemplo, tiene gastados ahorros más de 3,5 billones fuera de Cataluña, entre ellos en Andalucía, y somos 9 millones de habitantes los andaluces que compramos productos industriales fabricados en Cataluña. Luego somos un mercado de consumidores que mantiene su tejido industrial, sus nóminas, su nivel de producción y de riqueza. El federalismo tiene que establecer mecanismos de solidaridad. Y no puede Durán y Lleida decir que los obreros en Andalucía cobran el PER y van a los bares. Ya sabéis que el PER son 460 euros. Lo que le cuesta una habitación del Pala a Durán y Lleida
que no está como Baltasar y yo, que compartíamos una habitación en la pensión Gonzalo cuando estábamos de diputados. Que tenía 14 habitaciones. Y llamaba a Iñaki Gabilondo y decía, señor Romero, le llama a Iñaki Gabilondo, el dueño de la pensión era mi jefe de prensa. Y nos costaba 3.000 pesetas la pensión en aquella época. Yo quiero terminar diciendo que ese racismo antiandaluz, esas expresiones insolidarias, indican que tienen una relación confederal, una relación asimétrica, y es necesario una relación federal y solidaria. La República debe asentarse frente a la propiedad, frente al interés común. Por eso el movimiento del 15M tiene tanta fuerza, por eso le llaman democracia y no lo es tan importante que se abra camino. Le llaman democracia y no lo es, empezando por la monarquía, por la ley electoral, por el derecho a la vivienda, por la fiscalidad, por la transparencia de la opacidad de la Casa Real y la corrupción que hay en la Casa Real. El rey ha nombrado administrador, que es como nombrar capataz a un amigo suyo, compañero de Casa Mayor, no de galgo, sino de Casa Mayor, que es más cara. Y luego quiero terminar ahora de verdad, para no extenderme más, diciendo que la red de municipios en términos escolares progresa adecuadamente y que la discrepancia que yo quería mantener puntual con Serrano, que ha hecho una brillantísima exposición, por algo es una eminencia en el terreno del derecho, que estamos contentos con tenerlo en nuestro campo ideológico de las ideas y del progreso y del republicanismo, ha dicho, yo era partidario de la Constitución Federal Europea y el Estado-Nación y otros intereses han impedido que haya Constitución Europea. Yo también quiero una Constitución Europea, pero no la que nos presentaron. Esa discrepancia con Izquierda Unida la podemos resolver inmediatamente. No es buena cualquier constitución que establezca un poder europeo federal que supere el Estado-Nación, que sea la de la pluralidad europea, la que sea, con el contenido que sea, con el déficit democrático que contemple, con la constitucionalización del capitalismo, que es lo que Julio Anguita vio con claridad en el Tratado de Maastricht y lo que se ha venido refiriendo hasta ahora. Se va constitucionalizando el capitalismo con la enmienda constitucional en España y se va constitucionalizando, privatizando los servicios públicos, desmantelando los servicios sociales y se están dando golpes de Estado. La democracia griega vale 8.000 millones de euros del primer pago del rescate, que por cierto lo da Alemania con una mano y lo cobran los bancos por otra. Alemanes, que son los que han prestado el dinero. Pero el problema está en que a Berlusconi, que es un impresentable, con eso está dicho todo, lo eligió la gente, pero el tecnócrata que han puesto desde Bruselas no lo ha elegido nadie. Entonces, ese tipo de déficit democrático en la Unión Europea actual lo consagraba aquella Constitución. Y esa discrepancia es que mejor una Constitución mala que no tener ninguna, un poder político europeo donde Francia ceda temas de su soberanía, porque tenemos un problema entre paréntesis en Andalucía que quiero terminar ya de verdad, que es la política agraria se hace en Europa. El dinero viene de Europa, se subvenciona a los ricos, a la duquesa de Alba, a Samuel Flores, a Bohorne, a los hermanos López de la Puerta, a Mora Figueroa. Cobran 14 millones de euros por sus fincas y sus productos agrarios, más que 15.000 explotaciones pequeñas y medianas de los agricultores. Pero esa decisión de Europa de traer el dinero aquí no impide que aquí se haya una ley que diga el que tenga una finca mayor de 400 hectáreas no recibe ningún duro de Europa. O le vamos a dar más duro a la duquesa de Alba, más euros a la duquesa de Alba, a ser más ricos a los ricos. Las subvenciones europeas están haciendo más ricos a los ricos. La tierra se ha concentrado en Andalucía ahora más que en el año 30. En el año 30 el 48% de la tierra las tenían los terratenientes y el 52% eran comunales o de pequeños y medianos empresarios agrícolas. Ahora el 54% de las tierras la tienen los terratenientes. Con las subvenciones europeas, incluso con impuestos de la gente que trabaja en Europa, se ha hecho más rico a los ricos. La tierra está más concentrada, en menos manos. Se condecora a la duquesa de Alba y cuando recibe la medalla de mano de Chávez, dice, yo siempre he defendido mi tierra, claro, su tierra, su
sus cortijos, 17 cortijos y 32.000 hectáreas. Pero es grave que esté la tierra más concentrada que en el año 30. En el Parlamento distribuyen libros de esos que no lee nadie, unos mamotretos, pero como yo estaba en la mesa en la última legislatura, pues le echaba una ojeada a todo. Y veo evolución de la propiedad en el siglo XX, la propiedad de la tierra en Andalucía. Y es una vergüenza que hoy la tierra esté en menos manos, haya más latifundios, más terratenientes que en el año 1930. Y que esos terratenientes reciban subvenciones europeas. Esos temas son los que hay que evitar. Por eso sí a una Constitución federal europea, sí a un poder político europeo, sí a una Constitución federal y solidaria en Andalucía, en España, que tengan los mismos derechos todos los pueblos que conforman España, y sí a una Constitución que plantee el no a la propiedad privada, porque es el origen de la situación que atravesamos a nivel nacional y a nivel internacional. Una cuarta parte de la humanidad disfruta del 80% de los recursos del planeta. Las 3 partes restantes se tienen que conformar con un 20%. Cuando ha llegado China y ha dicho que hay de lo mío con 1.400 millones de habitantes, la India con 950 millones ha dicho yo quiero estar en la mesa, y Brasil con 120, y África se resiste a las agresiones históricas del colonialismo, entonces han empezado a aumentar los presupuestos de defensa para intervenir en guerras que controlen los privilegios del primer mundo. Esa es la situación que tenemos y por eso yo soy partidario de terminar, como me indica aquí el compañero, de manera inmediata. Muchas gracias y perdonad por la extensión. Vale, abrimos un turno de preguntas-debate. Déjame esto. Buenas tardes a todas las personas aquí reunidas. Me alegra muchísimo, muchísimo poder escuchar tan de cerca a Antonio Romero, porque yo me crié escuchándolo por la tele. Yo nací en 1973. Yo no voté la Constitución del 78. Yo no me siento representada en esa Constitución. Me siento más representada en la del 31. Evidentemente sí. Para empezar, me surge una gran contradicción que la Constitución actual ponga que España es un reino con X autonomía. ¿Esto qué es? ¿Quién es el jefe? A mí no me queda claro. Probablemente el jefe sea el señor Rodrigo, a lo mejor. Yo lo dejo ahí. No sé la manera de hacer llegar esto donde tiene que llegar, que es a la escuela y a la universidad. Yo soy maestra. Ahora mismo estoy trabajando en un sindicato de enseñanza. Pero cuando